Muy bien, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Le invitamos a difundir este programa con los hermanos, con los pastores que conozca, con sus vecinos, no importa dónde vivan, del país o en el mundo, porque la Radio Corporación de Viña del Mar no solamente se puede escuchar en esta zona, en la provincia, en nuestra región, se puede escuchar en todo Chile y en el mundo, porque también emite su información y sus imágenes a través de la página web www.corporacionviñadelmar.cl. Si usted tiene un computador en la casa, a lo mejor no sabe manipularlo, pero llame ahí a su hijo, a su sobrino, y él le va inmediatamente a mostrar dónde estamos apareciendo al aire allí. Bien, ahora vamos a entrar entonces a conversar acerca de este tema con la pastora Norita, quien nos va a introducir en la primera pregunta. Amado oyente, ¿quiere mantenerse informado? Vamos a hacerle algunas preguntas al pastor, porque él tiene una base, ¿no es cierto?, de conocimiento que puede también transmitirla a nosotros. Y yo le voy a preguntar, pastor, hemos estado siguiendo las elecciones en los Estados Unidos y vimos que fue un triunfo para un político que no estaba en la política tradicional. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué se debe que una persona que no estaba en la política tradicional, que fue una sorpresa para los Estados Unidos, pudiese triunfar en las elecciones norteamericanas? Exacto. Bien, quisiera explicarle a usted y también a cada uno de ustedes que nos escucha por qué es necesario que nosotros conversemos de este tema y los hermanos evangélicos chilenos conversen de este tema. Porque Estados Unidos es un país, es el país más importante de la tierra, es el país más rico y poderoso del mundo. Segundo lugar, porque Estados Unidos es un país cristiano y es particularmente un país evangélico. Así como Chile en su mayoría es un país católico, quiero que usted sepa que Estados Unidos en su mayoría es un país evangélico. Más aún, se puede decir que Estados Unidos es como una iglesia grande, porque la religión en verdad es la que mueve los corazones, es la que mueve la cultura, incluso es la que mueve los negocios en ese país. Quiero que sepa, por ejemplo, que en los Estados Unidos todos los presidentes, y han habido 45 presidentes desde que los Estados Unidos declararon su independencia en el año 1776 de la corona británica. 45 presidentes y todos ellos han sido evangélicos. ¿Se imagina usted? A lo mejor no sabía este dato. Todos los presidentes de Estados Unidos, desde el año 1776, cuando se produjo, ¿no es cierto?, la independencia de la corona británica, han sido evangélicos, excepto uno, solo uno, John Fitzgerald Kennedy, que era católico. Todo el resto de los presidentes han sido evangélicos. En Estados Unidos, como les decía recién, lo que mueve a ese país es de verdad la religión. Todos los estudios indican que los países desarrollados, ¿no es cierto?, se alejan de la religión, pero en Estados Unidos sucede al revés. La gente se acerca cada vez más y más. Por lo tanto, es importante saber esos datos. Ahora, también quiero decirle que la iglesia evangélica chilena, especialmente, ¿no es cierto?, la iglesia pentecostal, como asimismo las iglesias protestantes, existe en nuestro país gracias a las misiones de la iglesia evangélica norteamericana. A lo mejor esto usted no lo sabía, pero si en Chile hay evangélicos, se debe a los evangélicos de Estados Unidos. Las iglesias evangélicas en Estados Unidos mandaron misioneros a Chile desde que se produjo la independencia de nuestro país a partir de 1810 y que fue, ¿no es cierto?, sancionada definitivamente a partir de 1818, en que asume la Dirección Suprema de la Nación el libertador Bernardo O'Higgins. Las fronteras se abren, se rompen los lazos políticos y culturales con España, las fronteras se abren y empiezan a llegar misioneros
evangélicos enviados por Estados Unidos hasta el día de hoy. Esos evangélicos predicaron en nuestro país, ¿no es cierto? Y gracias a la predicación de ellos, existen evangélicos en Chile. Si no, mire, piense usted, tenemos el caso de David Trumbull. El misionero David Trumbull es un misionero norteamericano, enviado por la Iglesia Evangélica de Estados Unidos. Él llegó a nuestro país para predicar el Evangelio y formar iglesia. Piense usted en el pastor Willie Hoover, que usted seguramente lo ha escuchado muchas veces nombrar. Él también, él era norteamericano, enviado por la Iglesia Evangélica de Estados Unidos a predicar el Evangelio aquí en Chile, y él fue el hombre usado por Dios para iniciar, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocemos como el avivamiento pentecostal. O sea, los evangélicos chilenos existimos gracias a las misiones, a los misioneros que enviaron los evangélicos norteamericanos. De manera, entonces, ¿no es cierto?, que es importante que nosotros siempre estemos al tanto de lo que pasa en los Estados Unidos. Y quisiera aprovechar de decir algo. Cuando un chileno se convierte al evangelio, debe cambiar completamente su vida. Es decir, no puede un evangélico chileno odiar a los norteamericanos. No puede un evangélico chileno tratar de yanqui o de imperialista a los norteamericanos. ¿Cómo un evangélico chileno podría odiar a los norteamericanos, tratarlos de imperialista o de yanqui, cuando gracias a ellos, gracias a los misioneros que ellos enviaron, gracias a las ofrendas que ellos dieron, los norteamericanos, nosotros hemos conocido al Señor, que ha sido lo más grande? Nosotros como evangélicos chilenos tenemos que amar a los norteamericanos y estar siempre agradecidos a Dios, porque ellos se preocuparon por la salvación de los chilenos, porque si no hubiese mandado los evangélicos norteamericanos misioneros a Chile, seríamos todos católicos, andaríamos todos en procesiones por las calles, muchos de nosotros andaríamos, ¿no es cierto?, trayendo al hombro a las imágenes de la Virgen, gracias a Dios. Así que nosotros tenemos que amar y orar siempre por los evangélicos norteamericanos, porque gracias a ellos, el evangelio llegó a nuestras tierras. Ahora, después de que les he explicado la importancia de Estados Unidos, ¿no es cierto?, como centro evangelístico mundial, ahora quiero responder esa pregunta. ¿Cómo es que una persona como Donald Trump, ajeno a la política, ¿no es cierto?, haya llegado a la presidencia? Bueno, partir, digamos, diciendo de que este es un fenómeno, un virtuoso fenómeno que está sucediendo en varios países, de empresarios exitosos, muy ricos, que se han dispuesto a participar en la política y han tenido éxito. Así tenemos, por ejemplo, al presidente Macri de Argentina, un rico empresario que ha llegado a la presidencia de su país. Nosotros vivimos la experiencia en el gobierno pasado con Sebastián Piñera, un rico y poderoso empresario chileno que llegó a la presidencia en nuestro país. También tenemos, ¿no es cierto?, el caso de algunos otros países en que esto está sucediendo. Y el caso más sintomático, por cierto, se trata de Donald Trump. Pero antes de explicarle de Donald Trump, pastora Norita y estimados hermanos, hermanas que nos escuchan, quisiera decir que ese país cristiano, ese país puritano, ese país pentecostal, porque quiero decirles que en Estados Unidos también hubo un avivamiento pentecostal, así como en Chile en el año 1909, un avivamiento pentecostal poderoso, del cual se formaron todas las iglesias pentecostales de Chile. Quiero decirles que en Estados Unidos hubo un avivamiento igual de poderoso que en Chile, solo que sucedió 3 años antes, porque en Estados Unidos el avivamiento pentecostal fue en el año 1906. Sucedió allí en una iglesia que está ubicada en la calle Azusa, en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Allí un predicador llamado William Seymour, que era de color, que era negrito, que era de color, y que
por lo que sabemos por la historia, ¿no es cierto?, le faltaba un ojito. Él fue un hombre que predicó la palabra de Dios y que llevó a los hermanos a recibir el bautismo. Y allí empezó el avivamiento pentecostal, y en Estados Unidos fue poderoso. Allá en Estados Unidos, como consecuencia del avivamiento pentecostal, se formaron todas las iglesias de las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia Cuadrangular y todas las iglesias pentecostales que existen en ese país, que son muchas. Bueno, Estados Unidos es un país que con muchos cristianos, 99% de la población cree en Dios. Compare esto usted, por ejemplo, con Francia, con Suiza, con Suecia, donde el 40% de la gente declara creer en Dios. Bueno, tristemente, a este país tan especial, ¿no es cierto?, un día se escabulló por allí entre medio, digamos, como un tsunami que no se pudo detener, la figura de este presidente llamado Barack Obama. Él se dice que es cristiano, que es miembro de la iglesia metodista, no de la metodista pentecostal, sino que de la metodista episcopal. Pero este presidente, la verdad es de que de cristiano solamente tiene el nombre, porque él es un progresista. Él es el hombre que ha alejado a los Estados Unidos de los caminos del Señor. Él ha promovido el aborto. Él fue el gestor, diríamos, de que la Corte Suprema legalizara el matrimonio homosexual. Él llevó a los imanes musulmanes, los llevó a la Casa Blanca. En la Casa Blanca, todos los lunes, los primeros lunes de cada mes en la mañana, se comienza el día con una reunión de oración al Señor. Bueno, esa oración la hacían solamente todos los pastores que estaban en la ciudad de Washington, D.C., se reunían en la Casa Blanca para una reunión de oración. Bueno, él empezó a llevar imanes musulmanes, empezó a llevar sacerdotes budistas, o sea, todas las religiones, digamos, degenerando completamente ese tipo de reunión. Muchos pastores dejaron de asistir. Y este presidente fue el encargado, ¿no es cierto?, de promover todas estas leyes, especialmente esta ley única que en Estados Unidos ha causado mucho dolor y escozor, que es la del baño único. Es decir, que una persona puede ocupar cualquier baño, ¿no es cierto?, o que haya, los baños ya no estén divididos para hombres y mujeres, sino que estén abiertos, o sea, que entre un hombre y una mujer, porque él cree, digamos, y ha promovido lo que es la ideología de género. Es decir, las personas no son lo que aparentan. Una persona puede verse como hombre, tener genitales de hombre, cara de hombre, a voz de hombre, pero si él dice que es mujer, hay que aceptar como es. Y las iglesias han sufrido mucho con este tema de la homosexualidad en nuestro país, especialmente a partir del 26 de junio, ¿no es cierto?, del año pasado, cuando se legalizó el matrimonio homosexual. Barack Obama, estimado hermano, ha sido una maldición para los Estados Unidos de América, porque ha alejado al pueblo norteamericano de los caminos del Señor. Fíjese que incluso este presidente quiso eliminar el lema de la nación. Todos los países tienen un lema. El lema de Chile es por la razón y la fuerza. El lema de los Estados Unidos es en Dios confiamos, ¿no es cierto? En Dios confiamos. Y él pretendió eliminar ese lema. Si no hubiera sido porque el Congreso estaba en las manos de los republicanos, él lo hubiera logrado. Y este signo, In God We Trust, en Dios confiamos, está en los edificios, está en las monedas, está en los billetes, está en los membretes oficiales, porque es el lema del país. Él quiso eliminarlo. Bueno, yo no sé realmente cómo la gente de color allá, que son evangélicos en su mayoría, votaron por él y lo reeligieron después. Eso a mí me demostró que los negros norteamericanos, más que los valores cristianos, ellos, ¿no es cierto?, solidarizan con la raza, y eso no está bien, porque para un cristiano lo primero son los valores cristianos. Bueno, este presidente Barack Obama deseaba con todo su corazón y trabajó con todas sus fuerzas para que lo sucediera en la presidencia la señora Hillary Clinton.
esta candidata presidencial Hillary Clinton iba a continuar con esta labor que hacía Obama y la iba a profundizar. Los planes que tenía ella eran macabros en cuanto al aborto. Los planes que tenía Hillary Clinton en cuanto a la homosexualidad de Estados Unidos eran macabros. Los planes que esta candidata tenía para Estados Unidos y el resto del mundo eran macabros. Y Barack Obama se esforzó mucho para que esta señora accediera al poder y continuara la labor que estaba haciendo. Fíjese que Barack Obama nombró a 6 embajadores de su gobierno completamente homosexuales, y no los nombró porque tuvieran experiencia diplomática, sino simplemente porque eran homosexuales. Fíjese que Obama nombró un embajador especial para promover los valores homosexuales en el mundo. Obama visitaba los países del África y le decía a los presidentes que si promovían la homosexualidad en sus países, él los iba a ayudar con subvenciones de millones de dólares. Gracias a Dios que ningún presidente del África ni de ningún país le aceptó, excepto, ¿no es cierto?, en algunos gobiernos de Latinoamérica, y me temo que especialmente en nuestro país. Así que damos gracias a Dios porque el Señor puso la mano. El Señor buscó hombres, como decía la predicación de antes, buscó hombres allá en Estados Unidos y los encontró. Porque esos hombres y esas mujeres que no aparecían en las encuestas, porque los llamaban por teléfono y decían, no, yo no voy a responder. O incluso decían Hillary Clinton para que no fueran, ¿no es cierto?, insultados, para que no fueran burlados, calladitos. Pero llegó el día de la elección, el 8 de noviembre, y todos esos millones y millones de evangélicos en Estados Unidos, hombres y mujeres, fueron a las urnas a votar y marcaron por Donald Trump. Un hombre que dijo, yo voy a detener, yo voy a parar todo lo que ha hecho Obama y lo voy a revertir, y la iglesia evangélica volverá a ser una iglesia grande, una iglesia poderosa, y vamos a promover la libertad religiosa como nunca antes la han tenido en nuestro país. Vamos a eliminar todas estas leyes pecaminosas que se han establecido, impuesto en nuestro país, la vamos a eliminar, y la iglesia va a volver a tener el poder. Yo quiero que los pastores prediquen en los púlpitos con autoridad, prediquen con poder, prediquen con libertad. Quiero que digan todo lo que el Espíritu Santo les inspire, que ellos entreguen el mensaje completo, y que los pastores de Estados Unidos ya no tengan más miedo, porque sabe que con Obama los pastores en Estados Unidos tenían mucho miedo, porque si ellos decían algo que no le agradaba al gobierno de Barack Obama, el gobierno los multaba, el gobierno los metía en la cárcel, el gobierno le quitaba la exención de los impuestos a las propiedades, los obligaba a ocupar el salón de la iglesia que los hermanos han construido para celebrar una boda homosexual. Bueno, Donald Trump, ¿no es cierto?, le ha prometido a la iglesia que todo eso va a cambiar, y los hermanos fueron a votar por él. Yo estoy seguro, porque hubieron muchas profecías, estimado hermano, en donde decía que Dios iba a destruir a Estados Unidos por alejarse de los caminos del Señor. Pero con esta elección, los norteamericanos mostraron su arrepentimiento, su humillación y su deseo de que Dios vuelva a gobernar a la nación. Bueno, también hay que decir que Donald Trump salió como presidente no teniendo ninguna experiencia política previa, porque así como en Chile, nosotros los chilenos nos cansamos de la clase política, una clase pudiente, una clase llena de beneficios, una clase llena de prebenda, una clase, ¿no es cierto?, que vive como en una burbuja, porque ganan tantos millones, tienen choferes, tienen servidumbre, y se transforman, ¿no es cierto?, en gente déspota, que trata mal a la otra gente, así como nosotros nos hemos cansado de los políticos tradicionales. En Estados Unidos también la gente se cansó de los políticos de Washington, que lo único que hacen, ¿no es cierto?, es crear leyes para favorecerse a sí mismos, para mantener el poder y para perpetuarse en el poder. La gente se cansó de eso.
y eligió a un hombre sin ninguna experiencia política. Ahora, como Donald Trump es un hombre muy, muy rico, y él prácticamente financió su campaña de 250 millones de dólares que costó, la financió en gran parte de su bolsillo, y la financió también porque un judío norteamericano muy rico le pasó 100 millones de dólares, y Donald Trump puso 150 y ese fue su campaña. Para que vea usted un cálculo, Hillary Clinton gastó en su campaña presidencial casi 550 millones de dólares, el doble. Es decir, Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos sin tener que pagarle favores a nadie, porque no se comprometió con nadie, no se comprometió con los banqueros de Wall Street, no se comprometió con los sindicatos, no se comprometió con nadie. Él financió su propia campaña, así que él puede y tiene la autoridad de llevar adelante las políticas que él estime. Bien, nos hemos alargado un poquito la respuesta, pero era necesario que usted aprendiera y supiera de estas cosas, viera la importancia que tienen los Estados Unidos en el mundo y la necesidad de que Estados Unidos permanezca fiel al Señor, porque con esta elección presidencial Estados Unidos ha cambiado. Europa ya no va a tener la fuerza. Europa dedica mucha plata, los países de Europa dedican mucha plata a promover la homosexualidad en el mundo. Pues bien, ahora esa plata van a tener que dedicarla a defenderse, porque la OTAN, ¿no es cierto?, la Organización del Tratado Norte, que era una alianza norteamericana, europea, para defenderse de enemigos imaginarios, porque ahora el imperialismo comunista ya no existe, así que la OTAN es una institución obsoleta que se lleva millones de dólares. Eso Donald Trump se los va a quitar, ese dinero ya no se los va a dar, así que si ellos quieren tener fuerzas armadas, los países europeos van a tener que ellos financiarla, y eso significa que ya no van a tener la plata para promover la homosexualidad en el mundo, porque quiero que sepa que esto que estaba aquí, lo que se está imponiendo aquí, es porque los países de Europa y el gobierno Barack Obama lo presiona. Ellos están presionando, y aquí los políticos chilenos, los gobernantes chilenos son débiles y se inclinan ante ellos y empiezan a promover esa suciedad, esa inmoralidad, la empiezan a promover en nuestro país. Bueno, eso se terminó. Bien, casi hemos llegado al final, no sé si hay espacio para una pequeña las preguntas que tenía las fue respondiendo en la amplia explicación que dio, que es lo que yo quería saber, quiénes lo eligieron, que lo dijo, por supuesto, y que los evangélicos esta vez votaron informados, sabían lo que querían y no volvieron a cometer el mismo error de votar por gente impía. Y lo otro que era que favorece a la nación norteamericana, el que haya salido Donald Trump, que también lo explicó bastante bien. Yo creo que a la audiencia le quedó bastante claro. Con esto suponemos que, obviamente, que el progresismo queda frenado, y si lo frena en Estados Unidos, también se frenará para los otros países, ¿verdad? Exacto. Y terminemos diciendo, ¿no es cierto?, porque ya se nos acerca el fin del programa. Así es. Terminemos diciendo que el presidente electo, Donald Trump, aparte de traer su corazón a los pies del Señor para bendecir a la iglesia evangélica norteamericana, aparte de eso, ¿no es cierto?, Donald Trump es amigo de Israel, y Donald Trump pretende bendecir a la nación de Israel como nunca, yo creo, lo ha hecho los Estados Unidos de América. Siempre los norteamericanos han ayudado incondicionalmente a Israel, pero Barack Obama fue un hombre que no siguió esa política, porque él de verdad decía, estaba con Israel, pero solo de los labios para afuera, porque en su corazón él verdaderamente hizo muchas cosas para dañar a Israel, y lo logró en muchas cosas. Y Donald Trump viene con una disposición totalmente contraria. Fíjese que prometió trasladar la embajada de los Estados Unidos, que está en la ciudad de Tel Aviv, trasladarla a Jerusalén, porque los judíos dicen, el país de Israel dice que Jerusalén es la eterna e indivisible capital que ellos tienen, pero ningún país lo reconoce, incluido Chile. Chile no reconoce eso, pero Donald Trump partió por reconocerlo y prometió trasladarle. Así que se puede decir que Donald Trump va a ser una gran bendición para la iglesia y va a ser una gran bendición para el Estado de Israel.
Y eso es lo que tiene que hacer un país cristiano. Eso tenemos que hacer nosotros los evangélicos. Y ya lo estamos haciendo en nuestro país. Usted ve que en la marcha para Jesús en Santiago, en la concentración en Valparaíso del Día de la Iglesia, prácticamente ya en todas las manifestaciones evangélicas, los hermanos van con la bandera de Israel flameando allí, porque así tiene que ser. Tenemos que amar a los norteamericanos porque ellos nos trajeron el evangelio a nosotros, y tenemos que amar a la nación de Israel porque esa es la nación de Cristo. Jesús. Esa es la nación de Abraham. Dios le dijo a Abraham que él iba a bendecir a todos los que bendijeran a Israel y que él iba a maldecir a todos los que maldicieran a Israel. Recuerde lo que le pasó al presidente Hugo Chávez de Venezuela después que maldijo a Israel. Ese presidente, después que maldijo a Israel, vino el castigo de parte de Dios para su vida, y no solamente para su vida, sino que también para su país, que está prácticamente sumido en el hambre, está prácticamente bajo las garras de la delincuencia y está sumido en una crisis económica profunda, de la cual va a salir solamente también por un milagro de parte de Dios. Bueno, quiero invitarles a que sintonicen las 24 horas del día radio, hermanos, hermanas, pastores, pastoras. La Radio Corporación es la radio cristiana de Viña del Mar, que abre sus estudios para que el evangelio se predique y para que también se den a conocer estas cosas de las que yo le he hablado en la tarde, que son cosas que no se dan a conocer en ninguna otra radio cristiana, solamente en la Radio Corporación, en Santiago. El pastor Fernando Chaparro ha abierto los estudios de la radio para que vaya el obispo Edito Espinosa con su gente que tienen el ministerio Cristiano por Cristo y por Chile, aquí, ¿no es cierto?, Chile Cristiano, en fin, así que difundan esta radio, sintonícenla, promuévanla, porque esta es la radio que el Señor está usando en estos tiempos. Estaremos con usted nuevamente el próximo jueves, pero recuerde que usted puede seguir alimentándose diariamente de las cosas del Señor, sintonizando, ¿no es cierto?, la radio, el 900 AM, si lo hace directo en la radio, pero ya todos tienen internet, así que www.corporacionviñadelmar.cl. Que Dios le bendiga rica y grandemente, y por nuestra parte nos volvemos a ver el próximo jueves, y ojalá ya con algunos panelistas que se nos van a ir integrando. Dios le bendiga. Vives la temporada Primavera 2016. Somos la radio oficial de la primavera. Hola, les habla su pastor Marcos Chaparro. Les queremos invitar para este jueves y todos los jueves a celebrar a Jesucristo nuestro Señor, aquí en nuestra iglesia Cristo, tu única esperanza de Viña del Mar, a las 19:30 horas, en Avenida Valparaíso 1233, a 2 cuadras del terminal de buses de Viña del Mar. Iglesia Cristo, tu única esperanza en Viña del Mar. Es una invitación de sus pastores Rosalía y Marcos Chaparro, una iglesia que establece fundamentos. Escucha por internet tu Radio Corporación en www.corporacionvdelmar.cl. Una programación que bendice desde Viña del Mar, Chile, al mundo entero. www.corporacionvdelmar.cl. Radio Corporación le acompaña en todo lugar. Comuníquese con nosotros para toda información. Si desea escuchar un tema musical, enviar saludos, dar un aviso, solicitar oración o consejería.
Radio Corporación está para bendecir su vida. Llámenos al 211-5966. 211-5966. Línea directa de su Radio Corporación de Viña del Mar. Porque mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Porque en una sola reunión Dios puede hacer grandes maravillas en tu vida. Te esperamos este jueves a las 19:30 horas en la Iglesia Cristo Tu Única Esperanza de Valparaíso. Ven a recibir tu bendición. Recuerda, este jueves a las 19:30 horas en Avenida Pedro Montt, número 1868, entre calles Heras y Carrera, segundo piso, frente a Supermercados, Templo de la Iglesia Cristo Tu Única Esperanza. Te invitan sus pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Serás bienvenido y lo mejor, serás bendecido. La hora exacta se la indica Corporación. 15 horas, 3 minutos.